Hola a todos y bienvenidos a Chat Talk, el podcast que te recuerda que en este mundo no todo es lo que parece. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en nuestro bello espacio podcast. Estamos una vez más aquí para traerle uno de esos temas que sabemos que les encantan. Y está con nosotros también, por supuesto, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Hola Juanjo, muy bien. Deseando que empecemos con este tema del que vamos a hablar hoy porque está brutal y me encanta. Es uno de mis temas favoritos. Sí, definitivamente estos temas son intrigantes, apasionantes y sé que te encantan. O sea, literal, veía como te lo hacía así re brutal toda esta semana. Y bueno, no vamos a dejarlos más con la intriga, ¿no? Deberías contarles de qué va a tratar este nuevo podcast. Bueno, les cuento que en este nuevo podcast vamos a hablar de nada más y nada menos que teorías conspirativas. Obviamente no vamos a hablar de todas, pero sí vamos a hablar de algunas muy interesantes. Sí, totalmente. Esta sección la partiremos en dos. Este es el primer capítulo y luego tendrán el siguiente. Y este lo vamos a componer de dos temas, que son el MK Ultra y los hombres de negro, que son temas bastante inquietantes y que de una u otra manera se pueden complementar. Y que desde hace rato teníamos como la intención de tocarlos. Y bueno, que vamos a empezar. Yo creo que podríamos empezar por el MK Ultra, más conocido como el control mental. Y ya para empezar, pues, Juanjo, contanos de qué se trata todo esto, de qué se trata el MK Ultra. Pana, eso es un rayo. Bueno, resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética empezó a utilizar los presos de guerra de Estados Unidos para empezar a hacer como, como experimentos raros, pana. Empezaron ahí a meterles vainas, a ver qué resultaba. Y lo que tenían la intención ellos era entender la mente humana, ¿no? Y usaban a los presos políticos, vea, los presos de guerra. Y resulta que, bueno, Estados Unidos se dio cuenta de todo eso y dijo como, ve, ni mala idea tienen estos manes. Nosotros también deberíamos empezar a hacer lo mismo. Entonces se puede decir que el inicio del MK Ultra se da a finales de los 50, por todos los 60 y tal vez un poquito de finales de principios de los 70. ¿Y que a quién utilizaban? A los presos de guerra inicialmente y posteriormente fueron abarcando más, como más gente, más público. Empezaron a utilizar a sus mismos presos de las cárceles normales. Empezaron a utilizar a gente con problemas psicológicos en hospitales para enfermedades mentales y todo ese tipo de lugares. Se volvió cada vez mucho más intenso y es lo que contaremos a continuación. Pero resulta que el MK Ultra arranca siendo una facción de la CIA y con el objetivo de crear una poción, literal, por llamarlo así, eso era lo que quería el director, porque el director era un bioquímico loco, literal, que hiciera que los presos y los que estaban inculpados en algún crimen dijeran lo que habían hecho. Era lo que querían hacer, una pócima de la verdad, entendiendo la mente humana y llevándolos a extremos y a puntos donde ellos liberaran todo lo que habían hecho. Así arranca. Y lo hicieron con diferentes métodos. Ya nos podrías explicar tú cuáles. Bueno, lo que caracteriza a este programa es que utilizaban drogas alucinógenas, una de las que más conocemos hoy en día, el LSD, y sometían a sus pacientes o a las personas en las que experimentaban, los sometían a torturas. Pero, o sea, esto es muy duro porque, tipo, como si fuera poco, empezaron, o sea, como si fuera poco hacer pruebas en humanos, la CIA empezó a hacerlo con sus mismos agentes. O sea, qué miedo. Empezó a hacerlo con sus mismos agentes, entonces, ¿qué hacían? O sea, suministraban, perdón, las drogas en la comida cuando menos se daban cuenta. O sea, parce, la verdad, qué miedo. O sea, qué miedo uno casual trabajando y que vayas todo confiado a la cafetería de tu empresa y te compras un pinche sandwichito y cuando menos te das cuenta, ¡pum! Ya es parte del proyecto. O sea, ya te utilizaron como conejillo de indias. Es que la vaina es esta, o sea, imagínate. eh,
nosotros tenemos entendimiento de lo que es el LSD, pero en ese momento el LSD era nuevo, acaba de salir. Ellos Imagínate, fueron los qué que lo pánico. potenciaron. De hecho, el boom del LSD se da gracias a todos estos tratamientos que ellos empezaron a realizar, ¿me entendés? Eh, Porque obviamente ese científico creía que esa era la base de la verdad, estar en ese trance, en ese trip. Y obviamente ellos no saben las consecuencias que tenía la droga, eran los 50, finales de los 50, 60. En ese momento la gente apenas empezaba a consumir y no es como nosotros que sabemos lo que significa ser un drogadicto o tener experiencias prolongadas con drogas, ¿me entiendes? Ellos no, ellos les da igual. Entonces, o sea, les da igual en el sentido que no sabían los efectos colaterales que tenían. Yo apenas lo estaban experimentando. Entonces, les daba completamente igual, eran unos nazis con eso, literal. O sea, imagínate, vos estar ahí tranquilo en un día de la oficina cuando de pronto de un momento a otro te estás tomando tu aguapanelita y 20 minutos después estás en Plutón y en Saturno caminando por los anillos, o sea, otro nivel, imagínate. O sea, ¿a quién le ocurre empezar a derogar a todas las personas de su misma entidad? ¿Sí me entendés? Sí. Y como decíamos, esto es una sección de la CIA, o sea, el Estado estaba completamente metido en este tema, le encantaban los avances que hacía. Y lo más Total. cagada es que en un punto, creo que fue el presidente Nixon, si no estoy mal, puede que me equivoque, pero creo que lo fue, designó el 6% del dinero de inversión de Estados Unidos, o sea, el dinero que tiene que repartir pues en los distintos sectores, Ujú. el 6% se lo entregó al MK Ultra. ¿Sí me entendés? Para que pudieran, obviamente, o sea, imagínate todo lo que les podría beneficiar tener un tipo de tratamientos con muchísimas comillas de este tipo. O sea, es invaluable, pero igual de invaluable de creepy de criminal, maldito loco. Sí, no, lo que más me da miedo es que, bueno, se cuenta que las cosas se le salieron de las manos a la organización cuando ellos tuvieron como una reunión, ¿no? Decidieron hacer una reunión con personas importantes, personas de poder y, o sea, a esta gente decidieron suministrarle la droga, pero con una persona, con un hombre, se les fue la mano y le dieron pues una dosis más alta y esto lo llevó a suicidarse. O sea, imagínate como lo lejos que podían llegar porque tenían el respaldo del gobierno. Claro, O sea, utilizar su proyecto secreto en personas de poder. Y bueno, fue ahí cuando el programa hizo sí, un giro y comenzó a experimentar con pues con personas de la calle, con prostitutas y con, pues como decíamos, con pacientes psiquiátricos. Pero es que, o sea, esta era gente que no, pues que no podía defenderse, por así decirlo, y que nadie iba a extrañar. O sea, es triste, pero es cierto. sí, no, y es que el problema era de que no solamente utilizaban el LSD, sino que después su método de tortura, porque no encontró otra manera de llamar a esa caca No, es literal, que literal, o eso es sea, tortura. era electrocutarlos, darle choques eléctricos y hipnotizarlos. Y todo esto también a veces en los efectos del LSD, ¿me entiendes? O sea, a veces combinaban todo. Entonces se volvió una locura y los daños que le hacían los pacientes eran incalculables. Y obviamente en ese tiempo eh, no teníamos como esa visión tan normalizada de la gente que tuviera un problema psicológico, sino que cualquiera que estuviera un poquito desequilibrado, que se sintiera mal psicológicamente, ya era loco, ¿me entiendes? Ya lo internaba, ya estaba trastornado, porque ser loco era lo peor, ¿me entiendes? No era solamente una enfermedad como cualquier otra, sino que era la vejez, era, ¿me entiendes? Un montón de adjetivos horribles que se le tienen en ese momento. Claro. Entonces hubo una señora que en ese momento estaba un poquito mal, o sea, literal tenía algunos problemas mentales, se sentía mal, y pues su familia la llevó a un centro de atención pues psicológica para que la atendieran. Pero pues allá la tomaron de loca, la encerraron en el hospital y justamente en ese hospital el MK Ultra estaba haciendo operaciones Ujú. y cuentan que a ella le empezaron a realizar todo ese tipo de torturas, le daban de altas dosis de LSD, le daban choques eléctricos constantemente y en algún momento todo ese choque de, de elementos, de cosas horribles que le hacían, la dejan coma. Se dice que la dejan coma entre 30 y 40 días. Mm. Y en ese tiempo dicen que le dejaron una grabadora al lado que reproducía en loop
una frase Qué miedo. que no se recuerda, no se sabe cuál frase era. Y al despertarse al cabo de los 30 días, no tenía ni idea de quién era, no sabía que tenía hijos ni esposo, no tenía ni idea de lo que hacía, no sabía dónde estaba completamente desorientada y no tenía ni idea de su vida anterior hasta ese momento que despertó. Se le borró el cassette. Solamente su estilo de vida se convirtió en la frase que le ponían a repetir en el radio. O sea, imagínate lo que lograron hacer estos tipos. Estaban lavando el cerebro de la Claro, gente. es que allí fue cuando la idea del MK Ultra cambió, pasó de ser por así decirlo, un suero de la verdad, a crear una completa despersonalización, valga la redundancia, de la persona, de tal manera que pudieran suministrar en su cabeza una nueva identidad completamente diferente a la que tenía antes. O sea, imagínate eso, imagínate que vos te despertes un día y tengas una vida completamente diferente y ni siquiera te des cuenta. Qué fuerte, o sea, Claro, horrible. Sí, y bueno, digamos que es que imagínate, o sea, es que yo me puse a pensar cuando estaba investigando todo ese tema y pensar que cuántas veces no hay juegos así, películas ujú, donde en, en sitios para tratar enfermedades psicológicas no hacían ese tipo, no hacían todas esas prácticas y salía el científico loco ahí enfermo a secuestrar gente total. y uno Sí, pensaba uno que era piensa que es una recocha. película. Y realmente hay bases sólidas para pensar de que lo es. Claro, hay un juego también súper famoso de eso. Pero la vaina es que, eh, bueno, este tipo de cosas obviamente no pasaron desapercibidas. Evidentemente se hizo un rum rum mediático y social. O sea, digamos que la gente sospechaba del inicio de este Ujú. y la gente que más conspiraba lo daba por hecho, pero muchos no, muchos lo tomaban de chiste, o sea, al final los que salieron a dar las primeras noticias de que esto estaba realizándose eran gente que salía de lugares de detención psicológica, ¿me entiendes? O sea, estaban locos para la gente. Entonces, ¿a quién le va a creer un par de locos que decían que adentro le dan droga y que los agarraban a Claro. punta de O sea, nadie le electrocutazos? iba a Pues nadie les va a nadie les iba a creer, creer. obviamente. Eh, y esto se empezó a ver de esta manera, como simplemente ¿cómo llama eso? Un mito urbano. Pero resulta que hubo un hecho que cambió toda esta situación. ¿Cuál es ese hecho? Bueno, en 1970 se dio un caso que se conoce como el Watergate, donde... ¿Qué pasó aquí? Unas personas, no recuerdo quiénes eran, se robaron unos documentos del gobierno de una empresa de Washington, D.C., es decir, la capital. Entonces, ¿qué hicieron? Estos documentos se los llevaron como a los periódicos que estaban en el momento y empezaron a salir como ciertas pruebas de que tal vez el gobierno estaba experimentando con drogas y con tortura en personas comunes. Pero creo que fue el gobierno de Nixon, creo, no estoy segura. Bueno, esto no es una clase de historia, lo sentimos, pero en este podcast no sabemos mucho de historia. Sí, no, nosotros estábamos perdidos, pero pues ahí tratamos de contar la Y historia. menos de, o sea, y menos de un país que no es el nuestro, entonces chulo. Bueno, el gobierno que estaba en ese momento trató de encubrir todo lo que estaba pasando y el director de ese momento del proyecto trató de como de quemar todas las pruebas que hubiera sobre el MK Ultra de tal manera de que no hubiera nada contra ellos. Ujú. Pero ¿qué pasó? Todo esto fue en vano porque en 1974 o sea, nada más y nada menos que el New York Times sacó un artículo donde acusa a la CIA de haber experimentado con humanos y pues ahí ya no hubo nada más que hacer y el Sí, gobierno o sea, le tocó salir a decir, bueno, gente, qué pena con ustedes, pero eso sí fue verdad. Nosotros sí lo hicimos, qué pena. No, ustedes vieran, pero no, es que lo hacíamos con buena intención. O sea, la idea era mal espiar ahí, en los ¿no? otros Mala mía. gobiernos. O sea, era para ustedes. Por si te imaginas. O sea, yo me quedo como, ¿really? Ujú. Literal, o sea, imagínate todos los réditos que le daba este tipo de investigaciones al gobierno. Imagínate crear personas para, no sé, para experimentos sociales de una calidad moral muy, ¿cómo se le podría decir eso? Precaria. Y aparte,
por ejemplo, crear super soldados que no tuvieran sentimientos, que no tuvieran familia, que no tuvieran, Ujú. ¿me entendés? Que no tuvieran ninguna facción humana, simplemente una misión que les fuera entregada por el Estado. Bueno, o sea, esto nos comprueba que no solamente las conspiraciones nos sirven para estar de loquitos por ahí diciendo pendejadas, sino que realmente en algún punto las conspiraciones se pueden volver hechos, como en este caso pasó. Sí, yo la verdad no pensé que eso fuera verdad. Sí, o sea, es que es muy fuerte. Mm. Y, y pues sí, resulta que este es un hecho que nos dejó bastante choqueados y por eso es que nos encantan todo este tipo de temas, porque es como, ¿qué? O sea, al final todo esto es real. Y bueno, o sea, realmente gente, los más conspirativos creen que esto sigue pasando, que el MK Ultra Sí. sigue funcionando, no de la misma manera que antes, mucho más ocultos y que nos tratan de lavar el cerebro por medio de la televisión y de los anuncios y de las redes sociales. Aunque bueno, eso ya queda a criterio de cada Uy, no, uno pero pensar espérate lo que porque, le o sea, parezca. se dice que esto está pasando con las celebridades y con las personas, pues, de Hollywood, ¿no? Entonces, estaba haciendo la investigación para este capítulo, veía videos que, o sea, de personas, por ejemplo, presentadores, incluso el mismo Eminem por ahí estaba. Obviamente esto queda a criterio de cada uno, ¿no? No estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira, pero era impactante porque era como que de un momento a otro se quedaban quietos, o sea, venían hablando así casual y se quedaban quietos de un momento a otro, pero atontados, o sea, de una cosa increíble, o sea, era horrible. Y siempre tenían la misma excusa de por qué se sentían así, o sea, de por qué había pasado eso. Y era que supuestamente les había dado como un ataque de calor y se estaban Ujú, sofocando, entonces por eso es que se pusieron así. ujú. Pero Sí, hay sí, no les algunos cree nadie. videos Epa. de algunos presentadores que es como, o sea, se quedaran quietos de un momento a otro, pero es como si se impactaran de ver en dónde estaban. O sea, como que yo qué hago aquí, yo qué estoy haciendo acá, y qué es esto, y por qué estoy aquí. O sea, como si de un momento a otro, es como si hubiera un clic y volviera como su vida pasada. Ujú. Ajá, su personalidad pasaba y fuera como, pero yo qué estaba haciendo acá. Qué Y horror se los eso. llevan y o sea, los ocultan tras camerinos y no, de verdad que eso da mucho miedo. Porque, o sea, ¿te imaginas que fuera verdad? ¡Qué pánico! Sí, o sea, es, es que imagínate, o sea, obviamente así empezaron los mitos sobre ese tipo de cosas en los años 60 y 70 y pues obviamente todo el mundo decía que eso era una locura, pensar eso era una locura y Ujú. al final se dieron cuenta que era real. O sea que todo ese tipo de cosas no las podemos descartar gracias a Exacto. ese tipo de hechos que revelan lo que realmente pasa y que nos muestra que el mundo realmente es una locura. Y también es una locura el siguiente tema que vamos a tratar, porque también es una vaina resacada de una película de Warner, literalmente, porque vamos a tratar de los hombres de negro. Pero no sé si es de Warner o de qué carajo es, no sé, dije Warner por decir una compañía. En fin, eh, los hombres de negro evidentemente no son solamente tan ficción como parece, también hay una teoría bastante sólida y también muy rayada True. que da inicio a toda esa historia. Eh, Contanos ahora cómo empezó todo esto. Bueno, como ya todos conocemos, los hombres de negro realmente es como muestran en la película, que son unas personas que trabajan para el gobierno y Ujú, están encargados de ocultar lo contrario, o sea, no lo contrario, también se encargan de ocultar temas que tienen que ver con extraterrestres, pero sumando a eso, también se encargan de mantener los secretos gubernamentales y ocultar pruebas y evidencias de pues cualquier cosa que haya pasado. Pero bueno, sobre todo los extraterrestres y esas vainas. Entonces, ¿qué pasa? Se cree que esto es como una oficina de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea que fue creada en 1948 y que después se adjudicó una parte al FBI. O sea, se cree que hoy en día el FBI también tiene como una parte en eso. Entonces, bueno, ¿cuál es su función? Es confundir y amenazar a los testigos de cualquier tipo de actividad extraterrestre o que tenga que ver con los secretos del gobierno. O sea, es como llegar a intimidar a la persona y decirle como, jeje, todo lo que viste no es verdad, todo lo que viste es una mentira, es una ilusión y necesito que lo olvides porque si no, pues, ya sabes, te matamos o algo por Algo el te va a estilo. pasar.
Sí, o sea, algo te va a pasar, no va a salir bien, así que olvídalo. Sí, 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 o sea, dice la historia que los hombres de negro son agentes, unas personas súper altas, con expresiones casi robóticas y una forma de hablar muy poco humana. Se dice que se caracterizan por tener piel súper blanca, súper blanca, incluso sin cejas ni pestañas, y son de piel o de piel muy negra. ¿Me entendés? Como que los extremos. Se Ujú. dice que van usualmente en un carro negro Sí. de modelo Cadillac y que obviamente siempre, después de cualquier aparición extraterrestre, ovni, como se le diga, o sea, algún suceso que se pueda registrar, siempre aparecen ellos posteriormente a eso. Ese es su principal objetivo, su principal misión. Y también se dice que ellos andan equipados con unas ciertas armas de tecnología muy avanzada, demasiado avanzada para ser humana, dicen muchos, y que por sí estos seres son bastante poco humanos. Y dicen que esas armas tienen la posibilidad de desmemorizar a las personas. Y esto, pues, es inevitable que nos recuerde a la película, ¿me entiendes? Que en el Flash. Y también dicen que tienen como habilidades muy persuasivas, porque resulta que básicamente no tienen fallo. Cualquier persona que visitan es una persona que se silencia. Ujú. O usualmente pasa así. Bueno, y ya como para meterle un poco de, bueno, un poco de historia, a pesar de que les dijimos que no somos, no somos muy buenos con eso, pero igual, se dice que todo comenzó con el caso Roswell en el Ajá. año 1947. Porque todo pasó como en esta época, como entre el 47, casi 50 y 70. ¿Qué con la gente en esa época? Sí, pues yo no sé. Y siempre con el 7. El 7 está. Sí, hay algo ahí con el 7 que como que no. Bueno, el caso es que un hombre de Nuevo México encontró en su propiedad de algo que podría ser reconocido como un objeto volador no identificado. Ujú. O sea, un ovni. Por si no me entendieron. Lol. Eh, él decidió contarle al sheriff. Con el tiempo la historia, pues, o sea, fue conocida como por sus vecinos y entonces obviamente la gente empezó a hablar como que, uy, ¿cómo así? Un objeto volador no identificado, ¿qué es esto? Y esto hizo que, pues, la noticia llegara a los periódicos locales y así fue como el gobierno se dio cuenta. Entonces se formó como una investigación sobre el caso. Lo raro aquí es que aquí es donde entran los hombres de negro y es que lo raro de la investigación es que el gobierno salió a decir que lo que se había encontrado realmente eran como rastros de un globo que habían hecho de papel aluminio con cinta industrial y con cinta Ujú. adhesiva. Ya. O sea, Casual. real, no podían decir algo como más creíble. Como que papel aluminio. Ay, no. Bueno, se dice que los hombres de negro visitaron al hombre que había encontrado, pues, los rastros del objeto. Y se dice esto porque él, cuando encontró estos rastros, él dijo que esto realmente parecía un objeto volador no identificado. O sea, que él realmente creía que eso podía ser un ovni. Pero luego salió a decir, o sea, luego de que supuestamente lo visitaron los hombres de negro, salió a decir que los materiales realmente coincidían con lo que había hecho el gobierno y que eran muy parecidos a estos y que realmente ellos sí tenían razón, que el gobierno, lo que el gobierno estaba diciendo era cierto. Y se dice que él nunca más volvió a hablar del caso. O sea, que cuando le preguntaban, él decía, lean los periódicos, tipo, lo que el Ujú. gobierno dijo fue lo que pasó. Yo no sé nada. Sí, pues, a ver, también hay un caso similar en el cual un tipo obviamente estadounidense y su hijo, creo, estaban en el patio Ujú. jugando cuando de pronto empiezan a ver que un objeto triangular se posa encima de ellos y ellos pudieron ver el ovni perfectamente, con todos sus detalles. De hecho, lo fotografiaron, si no estoy mal. O sea, hubo, como ellos dejaron claro que sí lo vieron, ¿me entendés? Y Nada, pues parece que con las obviamente, fotos de esa época les hubiera quedado mejor pintarlo una vaina así. sí, obvio. Pero no, resulta que esta historia es más reciente, esta historia es más reciente. Oh, Lo que ok. cuentan es que ellos, o sea, si habían cámaras, al menos de a color, y bien, o sea, se veía bien. Ujú. Y resulta que ellos, pues, como que tomaron rastro de eso, pero obviamente, pues, así como cuando se toman fotos de ovnis que por alguna razón nunca salen perfectamente bien, pero digamos que sí quedaba claro lo que era. Bueno, resulta que días después
bueno, ellos salen, obviamente, como lo haría todo el mundo, a contar esa historia. Así como, ve, es que estábamos en el patio y pues vimos esto. ¿Me entiendes? Le contaron a todo el mundo, a la gente de su trabajo, y le dejaron las fotos a la gente de su trabajo porque ellos tenían un hotel. Y pues como que les mostraron, las dejaron ahí. Bueno, ellos se fueron. Resulta que días después llegaron unos hombres de traje y gorro negro, súper altos, súper blancos, sin cejas, y pasaron por la puerta y le preguntaron por ellos dos. Ujú. Dicen que justamente ellos ese día no estaban en el hotel y esta gente pues increpó a los trabajadores para que le dijeran dónde estaban, pero realmente ellos no sabían dónde estaban. Se llevaron hablaron y los interrogaron, se llevaron las fotos que ellos tenían del hecho y dijeron que, bueno, que lo seguirían buscando y que pues, lo iban a encontrar. Resulta que ellos de una llamaron al tipo del dueño del hotel, y pues le contaron todo lo que va a pasar con esta gente. Y él no les creyó nada, Obvio. pues es una locura. Pero decidió mirar las cámaras de seguridad y hay un video de donde aparecen estos dos tipos caminando de la entrada, casi idénticos los dos, del mismo tamaño, que eran Ah, ok, súper sí, altos, eso fue más reciente. blancos y yendo Ese hacia... fue la... Sí, es mucho más reciente. Si no sé mal, esa fue la primera grabación que hay de los hombres de negro. Eso fue como en el 2008. Bueno, sí, es la primera grabación, pero no es la primera, el primer registro gráfico de este. Ah, no, no es el primer registro, pero sí es la primera grabación, sí. Sí, es que el primer registro se dio, no recuerdo, pero creo que fue en el 50, 40, por ahí. Resulta que pues estaba un señor y su prometida lavando la ropa, algo así en el patio, cuando de pronto ven que pasa un ovni, ¿no? Ujú. Y pues ellos lo que hacen es tratar de fotografiarlo, pero obviamente en ese momento fotografiar un ovni era muy complejo. Primero era muy difícil tener una cámara, pero justamente yo lo tenía. Y pararon la cámara enfrente del ovni y el ovni básicamente se dejó retratar porque no sé cuánto demorará para tomar una foto en los 40. Y lo tomaron, o sea, literalmente sale el ovni perfectamente. La foto obviamente es a blanco y negro, pero se ve muy bien lo que es. Y no obviamente la foto, o sea, se ve, o sea, existe hoy en día y no hay retoques, la foto es auténtica. Y resulta que días después de que pasó esto, ella notaba que siempre que salía de su casa había un tipo de traje y sombrero que los vigilaba desde una cuadra cercana todo el tiempo que pasaba. Y cuando ellos no salían, el tipo no estaba. Pero justamente cuando salían en el carro, el tipo estaba parado en la esquina. Y le asustó tanto que una vez dijo como quería ir a la policía, pero no sabía si era un policía, si no. Entonces lo que decidió hacer fue devolverse en el carro y fotografiarlo lo más rápido que pudo. Esconderse y fotografiarlo. Y esta es la foto del primer hombre negro que tenemos gráficamente. Y de hecho se puede encontrar, está en internet. No, pero decime el caso de Dan Aykroyd, no sé, Aykroyd. Bueno, X. Él es el actor de Los Cazafantasmas, ¿no? Pues uno de ellos. Sí, ese. Y Ujú. pues lo que pocos saben es que él es un fanático, o sea, fanático de los ovnis y de los aliens y todo lo que tenga que ver con eso. Y entonces él decidió como tener una investigación como para tener su propio show, por así decirlo, en el canal de televisión Sci-Fi. Y él cuenta después en un documental, cuenta que cuando él estaba haciendo la grabación del primer capítulo, él pues decidió tomarse un descanso y bajó, no sé, supongo que al primer piso Ujú. o a la calle a contestar una llamada. Y él cuenta que, o sea, que al rato un hombre se bajó de un carro, Cadillac, por cierto, y se quedó mirándolo de una forma amenazadora. Y él como que se volteó para ver si era, o sea, si era con él, como tipo, hey, es conmigo, estás mirando a alguien que está atrás mío, no sé. Él se volteó por un momento y cuando volvió la mirada, el man ya no estaba. Y el carro tampoco. Y lo impactante es que cuando él volvió a subir para seguir con la grabación, para seguir con el rodaje, Ujú. le dijeron que el show estaba cancelado y que ya no lo necesitaban. O sea, literal, justo después le dijeron, ah, no, lo siento, el show está cancelado, bye, ya no te Ay, qué necesitamos, ya tensión. no eres nadie para nosotros, adiós. Uy, no. ¿Te imaginas? La verdad, ay, uy, parce, es que qué miedo, qué miedo. Sí, horrible, obvio. Y ahí, bueno, está también el caso del Dr. Hopkins. Parce, no te digo, mira, 1976. O sea,
todo pasa en esas épocas. Y lo más chistoso, y quiero aclarar aquí, es que la mayoría de teorías conspirativas salen de Estados Unidos. Me vas a decir que no. La mayoría salen, o sea, ¿por qué no pasan a otros países? No entiendo. No, obvio, siempre Estados Unidos. Pues es que Estados Unidos. Bueno, O sea, sí, pero conozco una sociedad más pervertida que esa. ¿a qué juegan? Bueno, el caso es que este hombre era el encargado de la investigación como de unos implicados en una abducción ovni. Obviamente, pues nadie les creía. Pero pues él fue el encargado de hacer la investigación, de grabar sus testimonios. Y él conservaba unas monedas que supuestamente eran como pruebas de los hechos. Entonces no, él cuenta que estaba en su casa solo y recibió una llamada de un hombre que decía ser el vicepresidente de la Organización de Investigaciones Ufológicas de Nueva Jersey. Entonces, pues que él le solicitaba una entrevista para discutir el caso, que porque pues estaba muy interesado y que su organización estaba muy interesada, entonces que si podían pues tener una entrevista. A lo que Hopkins pues aceptó. Pues lo sorprendente es que cuando Hopkins iba saliendo para encontrarse con este hombre, él ya venía subiendo las escaleras. Lo cual no tiene ningún sentido porque él dice que él no vio ningún carro de donde hubiera podido salir el man. Y aparte, él dice que en esa época pues no existían los celulares, o por lo menos no eran tan comunes como hoy en día. Entonces, pues era imposible llamar y llegar tan rápido, o sea, era literalmente imposible. Entonces contaba él que este hombre tenía aspecto blanco calavérico, o sea, literalmente usa la palabra calavérico, y que no tenía ni cejas ni pestañas. Y también dice que durante la conversación, pues el hombre tenía como unos guantes, ¿no? Entonces se pasó la mano por los labios y el color de los labios, o sea, el rojo de los labios se le pegó al guante, o sea, como si los estuviera pintados. ¡Qué raye! Y Hopkins también cuenta... él le cuenta todo sobre sus pacientes. Le cuenta al hombre al hombre de negro. Él le cuenta todo sobre sus pacientes y al terminar, el hombre le dice que saque las monedas que tiene en el bolsillo, que son las relacionadas con el caso. Y el man como, uy, quieto usted, porque sabe que yo lo tengo en el bolsillo. Y le pide que las mire como fijamente. Entonces él cuenta que al hacer esto, se da cuenta que una de ellas empieza a desaparecer por completo. O sea, poco a poco se va desvaneciendo hasta que desaparece. Y el hombre le dice, ni usted ni nadie en este planeta volverá a ver la moneda. Parece la pánico. O sea, yo corro. Yo me voy corriendo. Sí, también. O sea, parece que hace uno ahí la lloración no hay porque forma. ¿qué más? A lo bien. O sea, no hay forma de salvar. Ya como, no, chulo. La listica de Pablo Escobar amenazaba, amedrentaba. Pero que no le desaparezcan una moneda en la cara, literalmente. Tensión. Sí. O sea, a mí que me amenacen, pero que me vayan desapareciendo una moneda y uy, no, Zona. Yo ya digo, bueno, esto ya pasó de nivel. Estamos en nivel hardcore. Sí. Ve, o sea, bueno. Ok, ya les contamos todas las historias. Pues, que tenemos, pero realmente hay muchas pruebas más. Hay fotos, hay videos, hay gente contando su experiencia en ambos casos. Pero, bueno, lo que ya quiero saber, Juanjo, es ¿vos qué pensás? O sea, de estas dos historias, ¿cuál es la que más te vuela la cabeza y cuál es la que realmente te daría miedo que fuera verdad, que existiera en este momento? Pues, yo creo que obviamente el MK Ultra, ¿no? Porque pues finalmente Los Hombres de Negro, a ver, es una historia extraña, muy extraña, en la cual es como tenés que usar mucho la imaginación para creértelo del todo, ¿me entendés? Y también no lo puedo dejar de relacionar con Will Smith, ¿me entendés? Como que me lo imagino ahí. Sí. Pegándole a la niña y dando la explicación de por qué había disparado a la niña y no los demás alienígenas, que es clave esa escena. Y no lo puedo repensarme entonces. Mientras que el MK Ultra, a mi parecer, es algo muy tangible y muy real, es algo que podría realmente pasar. Porque se vio que pasó, porque es una estrategia de control mental terrible. O sea, literalmente es básicamente lavarle el cerebro a la gente. Y a lo mejor no lo sabemos, estos experimentos dieron resultados.
y eran unos resultados de cierta manera que a lo mejor lo están aplicando hoy en día. O sea, Sí. me parece más razonable creérmelo y me asusta más creérmelo porque quizás el mundo que conocemos y la forma en la que vivimos y pensamos está directamente relacionada con los intereses de estas personas. Eso nunca lo sabremos, o a lo mejor sí. ¿Y a ti cuál de estas teorías es la que más te llama, la que más te intriga? No sé. Pues yo diría que, o sea, yo también diría que el MK Ultra, porque, jue madre, o sea, que uno se despierte en una vida que no es la de uno, pues, o sea, el pánico, o sea, no. Y además que, pues, hoy en día hay demasiada tecnología como para decir esto. No lo han intentado. Obviamente que sí. O sea, si no fue en Estados Unidos, fue en China. Si no fue en China, fue en Rusia. Pero en algún lado lo tienen que haber intentado ya otra vez. O sea, Ujú. además que listo, conocemos que el MK Ultra pasó en Estados Unidos y tuvo que parar porque todo el mundo se dio cuenta, pero se dice que estaba pasando lo mismo en Rusia Ajá, y en la allá Unión. no paró, o sea, allá nadie les robó los papeles de la oficina de la capital, o sea, eso no pasó. Bueno, no se sabe qué pasó allá, ¿no? No se sabe, no tenemos registro de lo que pasó allá. Bueno, sí, pero supongo que ya también habrían dicho como, acá también lo estamos intentando, o allá también lo intentaron, y no. Ujú. Entonces, o sea, la verdad, me da muchísimo miedo, la verdad, que eso pase porque, Sí, o obvio. que esté pasando con las personas o sea, las personas famosas. O sea, que real nos estén controlando porque realmente eso sabemos que pasa en las noticias. Porque incluso hay algunas teorías sobre cómo que realmente se han comprobado, o sea, ya no son teorías, que las noticias a veces pasan casos que filman, digamos, protestas y toda la vuelta, pero son un poco de actores pagos. O sea, Ujú. literal se ve cómo forman la protesta antes de empezar la noticia y empiezan a grabarla. Uy, Ahora no. imagínate que eso esté pasando con muchas otras personas y que realmente haya un control mental sobre ellas. O sea, qué Qué miedo. miedo. Y es que obviamente por esto es lo apasionante de todas estas teorías que literalmente te ponen a pensar y a llevar tu imaginación a lugares donde a lo mejor no considerabas, o a lo mejor sí, pero te dejan como atrevido a tenerlas como una opción real y viable. Y de todas esas teorías hablaremos en nuestro segundo capítulo, que se desarrollará también con un montón de teorías y de conspiraciones súper interesantes que nos encargaremos nosotros de hacerlas menos puntuales, pero un poquito más graciosas. ¿Algo más para decir, Sara? Para que vayamos cerrando este tercer capítulo de Shit Talk. No, pues nada, que esperen el siguiente porque la verdad no tenemos exactamente de qué teorías vamos a hablar, pero sí sabemos que vamos a estar hablando de unas cuantas bien interesantes, entre ellas que la verdad, obviamente yo no me lo creo porque pues es re tonto, pero la verdad, o sea, si fuera verdad, si fuera real me daría miedo. Esa vaina de los reptilianos. O sea, ¿te imaginas que real nos estén controlando La o reina sea, no, bueno. Isabel. Espérenlo en el siguiente capítulo. No les vamos a Eso contar sí, ahorita no lo aquí vas a de spoilear. qué se trata. De pronto ustedes ya saben, pero nosotros se lo vamos a contar a detalle. No les vamos a spoilear. Entonces, nada, estén ahí esperándolo. Bueno, gracias por escuchar ese tercer capítulo de Shit Talk. Nos vemos en un capítulo siguiente.